Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que la gracia del Señor ahí esté sobre sus vidas, sobre sus corazones, en su hogar, con su familia. Que sea el Señor el que haga la diferencia en este tiempo. Y bueno, aquí nosotros llegando al final, oiga, de esta carta a los hebreos, que realmente me gustó haber hecho escudriñar esta carta, porque encontramos tantas cosas maravillosas en realidad. Llegamos al final. Aquí ya vamos a ver prácticamente la despedida, los saludos que hace el autor de esta carta. Y bueno, al final ahí yo creo que ahora va a ser un poco más breve, quizás, no sé en realidad, pero al final ahí voy a decir lo que vamos a seguir, de qué manera vamos a seguir haciendo estas grabaciones, ¿ya? Vamos a ver ahora acá Hebreos capítulo 13, desde el 22 hasta el 25, donde dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, os he, pues os he escrito quizás. Aquí hay un error. Voy a leer lo mejor de la Biblia. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias al Señor por esta palabra y pedir que sea Él el que haga misericordia en todo esto que estamos viendo y todo esto que hemos estado aprendiendo. Amén. Padre, gracias le doy en el nombre de Jesús. Yo ruego que sea usted, Señor, sobre nuestra vida. Pido la bendición sobre mis hermanos, Señor, en este tiempo. Y ruego que usted nos ayude a entender y al ser ministrados por medio de esta palabra. Yo le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Hasta este tiempo usted nos ha ayudado y nos ha guiado, Señor, en todas las cosas. Y yo ruego que usted se glorifique, Señor. Gracias le doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El verso 22. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esa palabra faltó ahí en la primera presentación. Pues os he escrito brevemente. ¿Sabe? Aquí el escritor pone una nota diferente, ya que usa este ruego, esta palabra suave, que más que un mandato de autoridad, les llama hermanos ahí para captar ahí la benevolencia. Es cuando uno quiere decir algo bonito y lo hace así, de esta manera, con humildad. Remarca que la exhortación ha sido breve. Esto me llamó mucho la atención, ¿eh? Porque recalcan que como diciendo, he escrito brevemente. La PDT dice: hermanos míos, les pido que escuchen pacientemente estas breves palabras de consuelo que les he escrito para animarlos. Estas breves palabras de consuelo. Y yo encuentro, bueno, no lo encuentro breve en realidad, este libro, con los 13 capítulos que hemos estado repasando hace ya varios meses desde el año pasado, pero remarca que esta exhortación, que dice breve, eh, porque ha tenido que explicar muchas cosas que ellos debían entender, ¿ya? Y aquí como que le pega igual así un tirón de oreja. Eh, ya que tampoco ha querido explicar explícitamente todas las cosas. Vamos a ver ahí algunos versículos anteriores donde él ha tenido que tratar y de ir buscando el tema y tratando de resumir algunas cosas que él consideraba que estas cosas no tendría que decirlas, ¿ya? Esta carta eh,
le mostraba, recuerde, las cosas de la ley, del tabernáculo, de las ceremonias. Y por eso en muchas ocasiones les tuvo que decir, por ejemplo en Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Wow, esto decía yo, aquí fue un palo, así como nosotros lo decimos cuando le dice ahí, le llama prácticamente la atención, haciéndole ver de que todo esto que le está explicando, ya, y en este, por ejemplo, en el capítulo 5 le habla del gran sumo sacerdote, y de esto dice, tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto habéis sido tardos para oír. Oiga, esto es cuando le cuesta que entre la palabra. ¿Cuántas veces ya una veces eh, predica, hermano, predica las cosas, uno las expone y de pronto hay hermanos que igual uno dice, hace poco lo hablaba con una hermana, parece que los hermanos como que no escucharan lo que se dice del púlpito, como que no, y aunque está la advertencia clara, ya, bueno, más que es la palabra del Señor la que se expone, eh, he procurado siempre tratar de predicar lo que dice las escrituras, he tratado siempre de ser lo más escritural posible, de no inventar cosas y y por eso mismo yo digo, a veces hay personas que son tardos para oír, que aunque las cosas se las digan una, dos, tres, 10 veces, de una manera, de otra manera, igual no, no escuchan o no entienden, mejor dicho. ¿Ah? Por eso siempre he considerado, hermano, siempre he considerado que es mi responsabilidad como pastor de la iglesia llevar la palabra del Señor. Las veces que sea posible, el ministerio femenino me invita una vez al mes a llevar la palabra y todos los meses llevando la palabra y no me es gravoso en realidad, es una obligación y es algo que hago pero con gusto, ¿ya? Porque me gusta llevar la palabra del Señor y más siento la responsabilidad de ser el pastor de la congregación. Entonces, por lo mismo, hace poco ahí decía que no entrego el púlpito así con mucha facilidad y es verdad, ya, es verdad. ¿Por qué? Porque considero que es mucha la responsabilidad. En alguna ocasión eh, me he arrepentido, ya recuerdo cuando una vez vino un pastor del sur y habló una cuestión fuera de todo contexto y estuve como un mes tratando de revertir una mala enseñanza, porque si sale una palabra mal, hermano, si sale una palabra mal, ahí después cuesta mucho borrarla, ¿ya? Entonces, por eso mismo esta responsabilidad. Pero aún así, no me desanimo, aunque hayan personas que aunque escuchen, no hagan lo que uno piensa que va a pasar. Bueno, Dios sabe, porque Él permite, pero muchos son tardos para oír. También en el 9:5 dice, y sobre ella los querubines, está hablando aquí en este capítulo 9, eh, está hablando sobre los artefactos que están allí en el lugar santísimo, ya en el capítulo 9, en el 5, y ahí donde dice sobre ella los querubines, está hablando del arca del pacto, entonces sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, fíjese, ahí también, o sea, dice, le habría gustado hablar con más detalle de las cosas, de lo que ellos tenían que saber, porque recuerden que le está escribiendo a los hebreos, que son los conocedores de todo esto. También en el capítulo 11, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando, y ahí recuerden el capítulo 11 cuando estaba hablando de los que vencieron, de los héroes de la fe, tiempo me faltaría contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, el autor de esta carta está diciendo, he tratado de resumir, he escrito brevemente, he tratado de achicar un poco el contenido de esta carta. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos, tardos para
escuchar esto. El Señor en una ocasión habló de estos tardos de corazón en Lucas 24-25, ahí camino a Emaús, recuerda esto que van ahí conversando, y el Señor de pronto les dice, entonces Él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, porque ellos iban lamentándose de todo lo que había ocurrido, y todo lo que había ocurrido estaba escrito. Entonces el Señor les dice, pero ¿cómo si está escrito? Y ustedes ¿cómo no logran entender? ¿Cómo no logran entender lo que ya el Señor les había, o sea, lo que el Señor había mostrado? Entonces hay que tener cuidado, no sea que nos pongamos tardos, ya, escuchando, pero no haciendo realmente lo que debemos hacer. Entonces, así él ya se está despidiendo, hablando de que soporte la palabra de exhortación, que ha sido escrita brevemente. La palabra de exhortación, como lo dice la palabra de Dios para todos, es un escrito, son palabras para animar, ¿ya? Para animar a otro. A veces uno dice exhortar es como para retarlo. No, es para animarle. ¿Ya? Recuerde que siempre en nosotros debe estar esa actitud. Hay gente que no le gusta que le diga las cosas que están mal, pero uno debe decirla, pero con amor y para que la puedan superar, para que puedan salir adelante. Amén. Seguimos. El 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros. Al parecer aquí es como le está dando una buena noticia, le informa una noticia muy buena que ellos esperaban saberla, estaban interesados en que saber del hermano Timoteo. En la TLA, traducción lenguaje actual, dice, quiero decirle que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad y si llega pronto me acompañará a visitarlos. Esta era una buena noticia, una buena noticia y que ellos querían saber. Ya no, yo pensaba en esto. Bueno, por ejemplo, una buena noticia. Ayer recibí la noticia ahí del hermano Luigi. Recuerde que él estaba ahí con un problema estomacal, unos dolores, una úlcera. Le dijeron que al parecer ahí podría haber un tumor. Le iban a hacer una biopsia para ver si era, ¿cómo se llama?, benigno o maligno. Entonces el hermano Luigi me escribió para pedir la oración de la iglesia, que lo pusiéramos en oración. Se lo envía a la hermana Flor, que tiene ahí ese grupo de oración, que están ellos constantemente pidiendo e intercediendo. Y la buena noticia fue que él ayer en la noche, tarde ya, me escribe y me dice que había ido a hacerse el examen que tenía que hacerse, donde le iban a hacer la biopsia ahí para sacarle ahí del tumor que estaba allí, quizás por la úlcera, o el tumor, o era la úlcera. Y me dice, me cuenta así que él llegó, lo anestesiaron, y cuando sale de la anestesia, ahí estaba la esposa, y le dice, ¿no te hicieron la biopsia? Oh, ¿y qué pasó? Dijo, lo que pasa es que la doctora no encontró ningún tumor y no había nada de lo que supuestamente tenía. Le dijo, parece que el tumor desapareció. Nosotros vemos como el Señor tiene una buena noticia, saber que el Señor ahí ha intervenido sobre la vida de nuestro hermano Luigi, y yo por eso le compartí a la hermana Flor la gratitud que él nos envía de saber que la iglesia está orando y el Señor ha respondido ahí. Solamente le dieron unos antibióticos ahí, por a lo mejor era algún virus, algo, una secuela tiene que haber quedado allí, pero ni úlcera, ni tumor, ni nada de lo que habían dicho que él tenía, ¿ya? Una buena noticia. Aquí la noticia es que Timoteo está libre, ¿ya? Mire, no hay ningún escrito que hable de el carcelamiento de Timoteo, aunque muchos estudiosos dicen que pudo haber estado ahí por causa de la palabra algún tiempo en la cárcel, y el autor de esta carta se refiere ahí a la libertad. Eh, un comentario ahí antiguo, dice que algunos piensan que no tenía ninguna responsabilidad ni obligación, o sea, estaba libre. Cuando dice con la agenda libre, entonces piensan algunos que en realidad Timoteo no tenía ningún compromiso y estaba en libertad para poder ir a verlos a ellos.
ya eh, la parte de ir a veros es propia de aquellos que se conocían o que habían estado juntos. Entonces, para otros comentaristas es raro que el apóstol de los gentiles, Pablo, quiera ir a estar de nuevo con ellos. Entonces, por eso hay también dentro de los comentarios respecto a estas frases en realidad. Amén. Seguimos, hermano. En realidad, el verso 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ya la Biblia, versión hispanoamericana, Biblia La Palabra, versión hispanoamericana, dice este saludo, saludad a todos vuestros pastores. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: saluda a todos los dirigentes, a los que os dirigen. Ya esta es la palabra, y a todos los creyentes en general, eh, ya que también le mandan saludo los hermanos de Italia. Decía ahí un comentario, es un saludo un poco impersonal, sin nombre de quienes dan los saludos o de quienes se están despidiendo, y los destinatarios de esta carta, que tampoco tienen nombre, ya, así que también hace ver que es como un poco informal esta despedida. Entonces algunos dicen realmente había una cercanía mayor ya entre el que escribe, el remitente, y los destinatarios. Así que, eh, y el saludo de los hermanos, los de Italia os saludan. eh, Allí veíamos que en realidad al parecer eran hermanos ya hebreos que estuvieron viviendo en Italia. Algunos dicen en Roma, pero en Italia dice realmente la palabra, y eran como un grupo de hermanos ya que eran conocidos como los de Italia. Así lo hacen ver. Y yo pensaba, en realidad en la iglesia tenemos hermanos, por ejemplo, que vienen de Casablanca. Entonces a veces cuando con mi esposa estamos viendo decimos: uy, el domingo no vinieron los de Casablanca. cuando pasó el tema de las elecciones, obviamente no podían venir, y también cuando fue en diciembre, que el tema del peregrinaje ahí a Los Vázquez, que cierran la ruta ahí entre Santiago y Valparaíso, y sabíamos. Entonces uno dice: los de Casablanca, identificando que es un sector ahí de esos hermanos que vienen a la iglesia desde allá. Y si fuera un saludo, hay un saludo de los hermanos de Casablanca, ¿ya? Pero acá el autor de esta carta dice: los saludan los hermanos de Italia, ¿ya? Para hacer ver quiénes eran los que estaban enviando ese saludo a los hermanos hebreos. Y el verso 25, donde estaríamos terminando esta carta, es la frase final: la gracia sea con todos vosotros, amén. La Dios habla hoy, dice que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Una frase final que la única parte idéntica aparece cuando Pablo le escribe a Tito, ya en la despedida de esa carta, donde dice: todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros, amén. Es la única que se repite un poquito más literal en esta carta. Así que, hermanos, bueno, en esta despedida que hace el autor de esta carta, de la misma forma, yo quiero que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Y, y ya que estamos llegando al final ya de este libro, que ha sido de mucha bendición. Hermano, de verdad les reitero esto: ha sido de mucha bendición el poder ir estudiando este libro versículo a versículo, no temáticamente, sino que ir leyendo cada pasaje de la Escritura. Y como hemos venido desde allá, porque estos estudios, hermanos, los más antiguos quizás deben saber, lo estábamos haciendo ya en forma cronológica. Hicimos el libro de Apocalipsis, ya después nos pasamos a las cartas a la carta de Judas, después hicimos primera, segunda y tercera de Juan. Después de hacer las cartas de Juan, hicimos las de Pedro, que están grabadas ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Después hicimos Santiago, y
ahora concluimos con la carta a los hebreos. Siguiendo así en ese mismo orden de atrás hacia adelante, debería el próximo jueves ya introducir la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, ¿ya? Esta es una breve carta, solamente tiene 25 versículos y trata un tema muy puntual, así que a lo mejor va a ser 1 o 2 jueves solamente para esta carta de Filemón, ahí lo veremos, pero yo quiero decirle, hermano, que vamos a seguir grabando los estudios de los diferentes libros del Nuevo Testamento, como lo hemos estado haciendo. Entonces yo los grabo, los preparo el día anterior, los grabo también el día anterior a la hora que pueda hacerlo. Y después el día jueves a las 19:30 lo pongo ahí disponible en el canal de YouTube para que usted pueda verlo ya sea a ese horario o en el horario que usted disponga, porque esto va a quedar grabado allí y están las secuencias allí, es cosa de meterse y seguir el orden nomás, ¿ya? Así que los que están viendo esto, porque hay muchos hermanos que son de lejos ya que están siguiendo los estudios, bueno, lo único malo de esto es que no está el feedback, la interacción que podríamos hacer de las preguntas. Les he dicho, cuando alguien tenga alguna duda, me escribe ahí, ya sea al WhatsApp o al correo, y ahí podemos ir respondiendo. Pero vamos a continuar, ¿ya? Y como vamos a seguir con la carta de Pablo a Filemón, va a estar grabada, se va a subir los días jueves, pero paralelo a esto, yo los mismos días jueves, desde el primer jueves de junio, en adelante voy a realizar este discipulado presencial a las 7:30, invitando a todos quienes deseen estar allí. Es para todos los hermanos. Obviamente para mí es importante, y estoy citando que deben venir y por las responsabilidades que tienen los maestros, los directivos, los músicos, los encargados, los coordinadores, todos los que tienen alguna responsabilidad, porque quiero que todos estemos hablando el mismo idioma y aunque para algunos dirá, pero va a hablar cosas ya del discipulado básico. No, no hay discipulado básico, en realidad hay discipulado importante, es porque tenemos que unificar en realidad lo que nosotros creemos. Todos ustedes deben saber cuál es nuestra base, y dentro de eso obviamente vamos a ir hablando las cosas que vayan surgiendo ahí en el momento, ya de preguntas o de respuestas que podamos hacer. Así que, hermano, le doy gracias al Señor. Espero que usted haya sido bendecido en este tiempo con estos estudios, y también espero que el Señor le bendiga en todo lo que viene. Si usted no puede por razones de distancia o cualquier razón que tenga de no poder estar en el discipulado, avíseme. Me gustaría ir, bueno, el día domingo usted se acerca, me dice, pastor, yo no voy a poder estar por esta razón. Yo voy a estar ahí entregando material de lo que voy a estar dando cada día jueves. Hay un cuestionario, hay un material. Voy a tratar de tener allí también un PowerPoint para ir avanzando más rápido con los textos y no tener que estar buscándolos ahí mismo. Es más fácil así, avanzando con el PowerPoint ahí en la iglesia. Pero, hermano, me interesa que cada uno de nosotros tenga este interés. No se haga tardo ahí en el escuchar, ni el entender, ni en el creer, sino sea diligente ya en todo lo que sea respecto al Señor y a la obra del Señor. Con tristeza termino esta carta, ¿ya? Porque ya me gustó en realidad. La había estudiado alguna vez, la enseñó el pastor David Carrera muchos años atrás, pero temáticamente, no así versículo por versículo, y bueno, me gustó allí, y ahora ir avanzando texto a texto, le encontré mucho mejor el poder ver en realidad cuán bueno es el Señor. Así que bueno, mis hermanos, oramos al Señor. Ahí tiene el fin de esta carta a los hebreos. Padre, gracias le doy a usted por la bendición que nos ha permitido el poder estar escudriñando, Señor, esta carta. Queremos seguir escudriñando las Escrituras y ya sea
viendo la carta a Filemón, a Tito, a Timoteo, Señor, en todo lo que usted nos ha enseñado y las cartas a las iglesias, Señor, yo ruego que usted nos dirija. Y pido que sea usted el que haga misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo el que haga la diferencia, Señor, en todo lo que hacemos. Y usted bendiga a mis hermanos que están en sus hogares, los que son de otras ciudades, de otras regiones, Señor, aún más de otros países que están siguiendo esta secuencia. Bendígale, Señor, y que podamos seguir en Cristo. Yo sé que usted viene pronto y que estemos ahí ese día. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y mantenga la buena costumbre de llegar unos minutos antes, especialmente el día domingo, como lo han hecho ya algunos hermanos, que llegan y se ponen a orar. Sé que falta a lo mejor un poquito de disciplina de los que ya están, porque a veces conversan, pero tranquilo, paciencia, ya esto se va a tomar como una forma normal de comenzar eh, en la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, hermanos, este domingo. Recuerde, ya empezó a funcionar el grupo Noemí de las hermanas. La semana que viene creo que ya comienza el grupo Loida los días miércoles. Así que vamos a tener todos los días ocupados, hermanos, con distintos grupos ya de hermanas. Así que el día domingo ahí acérquese, la hermana Cecilia, la hermana Nayabet, están viendo ahí esos grupos. Pregúnteles a ellos para saber los horarios y lo que están haciendo las hermanas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.